En su primer discurso después de finalizar la negociación de paz, Humberto de la Calle se destapa sobre la actualidad política del país. El ex negociador de paz del gobierno cuestiona fuertemente a las altas cortes de justicia. En su intervención, Humberto de la Calle cuestiona chantajes entre el gobierno y el Congreso. CMI conoció el decreto que expidió el gobierno este viernes, en el que fija protocolos para poder otorgar amnistías e indultos a miembros de las FARC. Tras hacer un recorrido en la zona de frontera, Cancillería de Colombia dice que no hay indicios claros de un desplazamiento masivo de colombianos hacia Venezuela. El ministro de Transporte Jorge Rojas anunció que obras de Ruta del Sol 2 no se paralizarán, tras decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de liquidar el contrato que venía operando Odebrecht. Por presuntos hechos de corrupción, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel al actual gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito. Colpensiones ha logrado frustrar fraudes a la entidad por 21.000 millones de pesos. Preocupante aumento de los cultivos de coca en los parques nacionales denuncia el uribismo. El gobierno lo reconoce, pero dice que tiene una estrategia integral para erradicarlos. En el departamento de Sucre, presidente Juan Manuel Santos inicia maratón de entrega de obras por todas las regiones del país. Disminuyó en un 25% el déficit de la balanza comercial del país. Cayó a niveles de los 11.000 millones de dólares. 13 turistas, 8 extranjeros y 5 colombianos fueron atracados hoy en Playa Rosita, entre los límites del Parque Tayrona y el balneario turístico de Taganga. ¿Cuáles son los técnicos que deben reemplazar a Pisis Restrepo en la Sub-20? Se prenden las calles de La Arenosa con la guacherna. Al final de la emisión los espero con este tradicional desfile que marca la cuenta regresiva del Carnaval de Barranquilla. Y yo los espero con los personajes de Naruto, porque hoy estamos en Mundo Geek. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un ministro que impone censura. 2. Descubren caletas por libranzas. 3. ¿Recuerdan el tremendo juez y la tremenda corte? Pues hay un tremendo juez. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En una de sus primeras apariciones en público, después de finalizar la tarea como negociador de paz del gobierno, Humberto de la Calle pronunció un fuerte discurso sobre la situación del país. El ex negociador alertó sobre la creciente desconfianza de los colombianos en las altas cortes de justicia, el Congreso y el gobierno, hecho que atribuyó a un derrumbe de las instituciones por chantajes entre las diferentes ramas del poder. Además, alertó sobre el riesgo de no cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo de paz. Humberto de la Calle sigue elevando el tono de su discurso. Hoy cuestionó fuertemente a la mayoría de las instituciones del país, sobre todo las altas cortes de justicia. Yo estoy viendo un derrumbe de la estantería. Los partidos y el Congreso arruinados, pero eso lo sabíamos, dijéramos, ese no es un dato nuevo. Pero la Corte Constitucional está en un momento crítico. El resto de las cortes ni se diga. De cierto momento en adelante comienza una pendiente de desprestigio y de desconfianza. Y habló sobre el liderazgo de la presidencia de la República en medio de esta pérdida de confianza en las instituciones. La presidencia como institución ha perdido esa condición de árbitro del partido. Me parece que fue muy dañina la reelección. Yo estuve de acuerdo con la reelección primera de Uribe y tengo que confesar mis culpas, pero me parece que fue un error, porque lo que pasó es que un presidente, bueno, regular o malo, era de todos modos el árbitro del partido. La reelección hizo que se bajara de la estatua, se pusiera los guantes y saliera a pelear todos los días, lo cual ha generado una cosa absolutamente indeseable. Estamos jugando fútbol sin árbitro y a veces jugando fuera de la cancha. Uno de los calificativos más fuertes fue para la relación entre el gobierno y el Congreso. Una serie de chantajes cruzados entre Ejecutivo y Congreso, entregando porciones de poder político que finalmente derivan hacia la corrupción. Y el problema de esto es que no es solo de leyes. En Colombia, cada que tenemos un problema hacemos una ley y resulta que ese es un fetichismo legal. Humberto de la Calle también le advirtió al gobierno que no puede usar la vía rápida en el Congreso para sacar adelante la reforma política anunciada por el ministro del Interior. No podemos usar de manera desbordada ese mecanismo especial. Tenemos que ser estrictamente rigurosos en utilizarlo exclusivamente para aquello que se deriva de lo acordado en La Habana y no para más, porque
si lo que hay una especie de tentación de expandir la utilización de ese procedimiento especial, termina desacreditándolo y termina perdiendo su propósito, que está circunscrito, repito, a los linderos fijados en las conversaciones de La Habana. Y también respondió a la advertencia del senador uribista José Obdulio Gaviria de desmontar la base del acuerdo de paz. Algún vocero importante de la política colombiana dijo que si su grupo político ganaba en el 2018, echarían atrás los acuerdos en lo esencial. Me parece una tragedia que eso ocurra. Eso es un descalabro. Hay un delito internacional que tiene nombre de bolero. Se llama perfidia. La perfidia es eso, desarmar al antagonista y luego traicionarlo. Eso no debe ocurrir en Colombia. El ex jefe del equipo negociador del gobierno insistió que los colombianos no han dimensionado la magnitud del fin del conflicto y el inicio del desarme de las FARC. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, reveló esta noche a CMI el decreto que expidió el gobierno, en el cual fija las reglas para el otorgamiento de indultos y amnistías a miembros de las FARC. Este ratifica que la amnistía de jure aplicará solo si los delitos se cometieron antes de la entrada en vigor del acuerdo final. Esa amnistía que se concede por delitos políticos o conexos y no de ninguna manera cuando estén en juego delitos de lesa humanidad, de genocidio. Explicó que jueces y fiscales podrán tramitar amnistías a través de la preclusión y el cese de la acción penal. Cómo los jueces pueden surtir los recursos de apelación, el de recurso de reposición, quiénes son los que pueden participar también en este proceso, como son la Fiscalía. Afirmó que deberá suscribirse un acta de compromiso que será revisada por el Tribunal de Paz. De no volver a delinquir, de prestar toda la colaboración respecto a la verdad y en todas esas obligaciones. Advierte que guerrilleros procesados podrán ser trasladados a las zonas veredales por el IMPEC, donde permanecerán hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz. Mañana ingresará el último guerrillero de las FARC a una de las zonas de ubicación. El histórico hecho se producirá en La Montañita, departamento del Caquetá. Mañana a la 1 de la tarde, en zona rural de La Montañita, Caquetá, finaliza la concentración de los más de 6.000 guerrilleros de las FARC. Unos 300 hombres armados de los frentes 3, 14 y 15 del bloque sur de las FARC caminarán los kilómetros que les faltan para entrar a la zona veredal donde van a dejar las armas. Este proceso empezó hace más de 2 meses con el desplazamiento de los guerrilleros por caminos, ríos y carreteras para llegar a las 26 zonas establecidas con el gobierno nacional. Si a partir de mañana se cumplen los cronogramas establecidos, el 1 de junio las FARC deberán haber entregado todas sus armas, según consta en el acuerdo firmado en Cartagena. De otra parte, la canciller María Ángela Holguín advirtió que no hay información certera sobre un supuesto desplazamiento masivo de colombianos hacia Venezuela. La canciller María Ángela Holguín aseguró que no hay certeza sobre un desplazamiento masivo de colombianos a Venezuela. El ACNUR Colombia dice no tener un registro de desplazamiento masivo a Venezuela y que el boletín que salió por el lado venezolano, la cifra aún no estaba confirmada. Los directores de Migración Colombia y Fronteras de la Cancillería recorrieron el norte de Santander, hablaron con autoridades locales y también con delegados del gobierno venezolano. Por ahora no hay información sobre el desplazamiento. Lo que hemos visto es que es información bastante contradictoria, una información sale de Venezuela, otra información sale de Colombia. Sin embargo, se activó un plan de monitoreo en la frontera para verificar las denuncias. El ministro de Transporte, Jorge Rojas, aseguró que en 45 días estará lista la nueva licitación para culminar la construcción de la Ruta del Sol 2, obra que venía ejecutando un consorcio encabezado por Odebrecht. Desde Sucre, el jefe de la cartera de transporte aseguró que se evaluará con la interventora el estado actual de la Ruta del Sol 2 y ratificó que no se paralizará. En el minuto en el que la ANI ya pueda liquidar el contrato, en el mismo día podríamos estar operando primero la vía, los peajes y lo que tiene que ver con la operación mínima. Jorge Rojas aseguró además que en 45 días estará lista la nueva licitación. Esperamos entonces, dentro de un poco más de un mes, empezar a lanzar licitaciones públicas, a colgarlas de la página web en prepliegos para poder empezar a hacer inversión pronto allí. La próxima semana se iniciará el trámite en el Congreso para pedir una adición presupuestal que pueda asegurar los recursos para continuar la obra. En esa adición presupuestal vendrá un traslado que nos permitirá tener un poco más de 300.000 millones de pesos, tal vez 400.000 millones de pesos.
El ministro de Transporte dijo finalmente que la nueva adjudicación no tendrá los problemas del pasado. Al término de la cumbre de fiscales en Brasil, el fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó que la próxima semana su par de Ecuador, Galo Chiriboga, visitará nuestro país para instalar una comisión de investigación por el caso de Odebrecht. Durante la cumbre, el fiscal Martínez indagó sobre otros casos de presunta corrupción que comprometen el interés de Colombia y Ecuador. El fiscal de Ecuador, Galo Chiriboga, visitará a Colombia para instalar una comisión de investigación conjunta para el caso del contrato del Río Magdalena por parte de la empresa Navelena vinculada a Odebrecht. Complementariamente, se acordó la visita a Colombia para el mes de marzo del fiscal general de Perú, Pablo Sánchez Velarde. Por presunta corrupción al sufragante, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz, ordenó enviar a prisión al actual gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito. El mandatario departamental, elegido en elecciones atípicas, permaneció 80 días en el cargo. En medio de gritos y lágrimas, decenas de guajiros que acompañaron a Wilmer González Brito, actual gobernador de La Guajira, recibieron la decisión de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que por presuntos actos de corrupción envió a la cárcel al mandatario departamental. El magistrado argumentó que el mandatario departamental representa un peligro para el proceso y que la Fiscalía documentó que 15 días antes de las elecciones atípicas en el departamento de La Guajira compró votos a la comunidad indígena Wayú para obtener un beneficio político. Es una especie de trueque, un comportamiento que consiste en que algún político que aspire a un cargo se sirve de muchos líderes, en este caso una concejal, y además de brindar algún tipo de apoyo logístico en los gastos de la campaña que ella pueda generar, existe también un pago por el apoyo político. Wilmer González Brito dijo que respeta las decisiones judiciales, pero advirtió que su proceso es una persecución política. En la casa de uno de estos testigos funcionó el comando político y él fue el que lideró la campaña y ha sido uno de los testimonios que se ha tenido aquí en cuenta para arribar a la conclusión de que nosotros compramos o hicimos corrupción al sufragante mediante la entrega de mercados. Con varias interceptaciones, la Fiscalía aseguró que González Brito entregó el dinero a la concejal de Maicao, Silveri Solano, para comprar los votos de la comunidad indígena Wayú con mercados y material de construcción. En otra decisión, un juez de Bogotá envió a la cárcel a modelo al presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, señalado por la Fiscalía de ser el cerebro de una empresa criminal para defraudar al Estado en el proceso de chatarrización. Por presuntos actos de corrupción, el juez 71 de Garantías de Bogotá envió a la cárcel modelo al presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar Rodríguez. El despacho judicial acogió los argumentos de la Fiscalía, que dijo que este hombre conformó un cartel de desintegración y reposición vehicular con el que engañó y defraudó al Estado con la chatarrización de al menos 12.000 vehículos. La medida también cobija a Parménides Reinero y Juvenal Agredo, procesados por los mismos hechos. Los cultivos de coca en los parques naturales han crecido en forma preocupante, según denunció el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, mientras que el gobierno, a través de Julia Miranda, reconoce la situación, pero advierte que tiene un programa integral para erradicarlos. El representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, denunció la crisis en los parques naturales. Es preocupante la grave crisis que hoy atraviesan los parques nacionales, que están inundados en cultivos ilícitos. Según las cifras presentadas por el congresista, en los parques Nucac, La Macarena, Catatumbo, La Paya, Tinigua y Farallones, los cultivos ilícitos aumentaron entre el 67 y el 258%. Es preocupante, es como si tuviésemos 3.000 canchas de fútbol cultivadas con matas de coca. Sí, desafortunadamente es así como está ocurriendo en el territorio nacional. Aumentó gravemente los cultivos de coca y en los parques nacionales también. La señora Miranda aseguró que está comprometida en la erradicación de los cultivos en los parques naturales. Parques Nacionales está muy comprometido a trabajar con la estrategia de erradicación voluntaria con las comunidades locales para que ellas cambien sus actividades ilícitas por actividades permitidas dentro de los parques, como el ecoturismo, la restauración, el monitoreo. Según el gobierno, las comunidades se han comprometido en el programa de erradicación de los cultivos ilícitos en las más de 6.000 hectáreas en los parques naturales. En 7 departamentos del país se concentra el 70% de la alerta temprana de deforestación. Así lo reveló el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Nariño, Putumayo, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia, Meta y norte de Santander concentran el 70% de la pérdida de bosque por la deforestación en el país. Es la primera vez que un departamento no amazónico, un municipio no amazónico, tiene la mayor condición de alertas, en este caso Tibú, norte de Santander. El ministro de Ambiente denunció que hay mafias que están detrás de la tala ilegal de bosques. Hay una serie
de redes delincuenciales que están incursionando en todo el asunto de la deforestación. Las autoridades inhabilitarán 490 kilómetros de bosque en vías ilegales a las que se le abrieron camino en parques naturales. Fue inaugurado un colegio y 12 kilómetros de la doble calzada Sampuez-Sincelejo en Sucre. Se inició así la maratón de entregas de obras por parte del presidente Juan Manuel Santos, sin la presencia de su vicepresidente Germán Vargas Lleras. Así, conduciendo uno de los vehículos de la concesión, el presidente Juan Manuel Santos inauguró 12 kilómetros de la doble calzada Sampuez-Sincelejo en el departamento de Sucre. El jefe de Estado aseguró que así empieza la maratón de entrega de obras que lo llevará a recorrer todo el país. De aquí hasta final del gobierno, ustedes me verán en eventos como estos a lo largo y ancho del territorio, con el señor ministro, con todos los funcionarios del gobierno. El primer mandatario inauguró además un colegio en el municipio de Sucre que beneficiará a por lo menos 800 estudiantes. Serán por lo menos 3.000 kilómetros de vías terciarias las que se inaugurarán en los próximos 500 días de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En estos departamentos de Sucre, querido gobernador, de Bolívar y de Córdoba, vamos a construir mínimo 500 kilómetros de vías terciarias. El presidente Juan Manuel Santos reiteró que los dividendos de la paz ya empiezan a observarse en todas las regiones de Colombia. Hoy entraron en vigencia las últimas disposiciones que provee la ley que vuelve la salud un derecho fundamental. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, indicó que hay cambios en la prescripción médica y a futuro en los medicamentos y tratamientos que reconocen las EPS. La salud como un derecho fundamental buscaba acabar con el paseo de la muerte, devolverles la autonomía a los médicos y definir cuáles serían los procedimientos, medicamentos y dispositivos que se pagarían con recursos públicos. La salud es un derecho fundamental, pero no es solamente el componente de la atención a la enfermedad, que es lo que preocupa en el gasto, sino también la prevención, la promoción. Hoy debió eliminarse el POS y el no POS, pero solo cambió de nombre al Plan de Protección Colectiva y al Plan de Protección Individual. Al día de hoy todavía tenemos el Plan Obligatorio de Salud que lo cubren las EPS. El no POS que se tiene que recurrir por medio de un comité técnico o por medio de MIPRES. Estamos esperando que el gobierno nos muestre la metodología para definir las exclusiones del paquete de beneficios de la población. Pero como no hay recursos, finalmente lo que puede terminar sucediendo es que el derecho a la salud se le da a unos poquitos y se le niegue a muchos. El Ministerio de Salud indicó que con médicos, pacientes y científicos harán el análisis de las tecnologías en salud que serán excluidas. Presenta una nominación al Ministerio para que no se cubran, por ejemplo, los pañitos húmedos. Formamos un comité técnico-científico que nos va a dar una recomendación clara sobre qué tipo de pacientes lo necesitan y demás. Juristas aclararon que la tutela seguirá siendo un mecanismo para reclamar servicios médicos. La entrada en vigencia plena de la Ley Estatutaria de Salud es un beneficio para los ciudadanos, pero el gobierno, el Congreso y la comunidad en general deben pensar en medidas para que no se quede esto en letra muerta. Esto lo dijo a CMI el médico Henry Gallardo, director del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe. El sistema de salud tiene desde hoy un instrumento importante para garantizarles a los colombianos el derecho a la atención oportuna y de calidad, considera el médico Henry Gallardo del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe en Bogotá. Bien sabemos que el sistema de salud colombiano tiene varios problemas y la ley estatutaria abre esa gran oportunidad para mejorar el acceso equitativo a servicios de salud, para fortalecer la institucionalidad sectorial y obviamente lo más importante, mejorar la calidad y la seguridad de la atención de los servicios del día a día. Para que esta ley estatutaria no se quede en letra muerta, el doctor Gallardo considera que debe haber una reglamentación inmediata, pero también una modificación estructural a la Ley 100. Todo se puede hacer mediante una reforma del sistema de salud que alinee los incentivos correctamente, no hacia los dineros, sino hacia la calidad y la prestación de los servicios. Los médicos tendrán plena autonomía para formular medicamentos o tratamientos. Las autoridades en Santa Marta ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables de un atraco masivo en una de las playas de la ciudad. Entre las víctimas hay 8 extranjeros, una mujer fue abusada sexualmente. Esta es la playa Rosita, situada entre el balneario turístico de Taganga y los límites del Parque Tayrona. Hasta aquí llegaron varios hombres armados en horas de la madrugada con pasamontañas y después de ingresar a la fuerza en 2 cabañas, procedieron a intimidar a 13 turistas, entre ellos 8 extranjeros y 5 colombianos.
Los atracadores amarraron a sus víctimas y después de hurtarle sus pertenencias, abusaron sexualmente de una mujer estadounidense de 40 años. Les hurtan elementos varios, como celulares y algún dinero en efectivo, que es lo que ellos llevan allí. Estos son turistas que vienen prácticamente solamente con sus mochilas. Es un turismo ecológico, pero digamos están, repito, alojados allí. Después de hurtar tenemos información que a una de estas personas le acceden carnalmente, ya están formulándose los respectivos denuncios, estamos en la instrucción judicial, tenemos unos argentinos, unos belgas, un estadounidense y queremos saber realmente en qué condiciones se encuentran en el país. Mientras la comunidad de Taganga pide control para los extranjeros, la alcaldía ofrece una suma millonaria para hallar a los responsables del robo masivo. El alcalde tomó la decisión de sacar una recompensa de 20 millones de pesos para que nos ayuden a esclarecer el hecho y podamos llegar al fondo, que este hecho no quede en la impunidad. La mujer estadounidense se encuentra en una clínica y su estado es estable. El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, reveló que la entidad logró frustrar un fraude por 21.000 millones de pesos. Los abogados falsificaron certificados de incapacidad para obtener el desembolso de millonarias sumas. En el eje cafetero se frustró un multimillonario fraude a Colpensiones a través de tramitadores y abogados. Falsifican las historias clínicas de las personas para lograr las pensiones de invalidez. El segundo es que a través de falsos testigos, personas dicen que convivían con otras personas, con personas que mueren y terminan con o los recursos que está ahorrando la persona o con la pensión de sustitución. Varios de estos procesos ya fueron reconocidos como pensiones, otros estaban en curso, se lograron frenar y se invalidaron. El DANE reveló que las importaciones cayeron 17% en 2016 y la balanza comercial registró un déficit de más de 11.000 millones de dólares. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutir, se refirió a los indicadores. De acuerdo con el DANE, las importaciones en Colombia bajaron más de 54.000 millones de dólares a 44.889 millones de dólares en 2016, lo que representó una caída del 17%. Con el resultado y teniendo en cuenta el nivel de las exportaciones, la balanza comercial es deficitaria con más de 11.000 millones de dólares. Se vienen reduciendo el déficit de la balanza comercial. Logramos el año pasado, en lo corrido del 2016, que se redujeron un 25%. El Plan Vallejo y el cero arancel a bienes no producidos en Colombia impulsarán el sector. Y lo que se está trabajando en la política de desarrollo productivo. A través de las cadenas productivas estamos haciendo un esfuerzo conjunto con los empresarios. Solo en diciembre la caída de las importaciones fue del 2,8%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,20% a 1.341 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Carvajal con una valorización de 10,42% a 5.300 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Corfi Colombiana con una pérdida de 5,77% a 24.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El dólar cierra la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.902 pesos con 81 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.870 pesos. Un euro cuesta 3.058 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 49 centavos. El azúcar se transó en 20,33 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. El desfile de la noche de la Guacherna le rinde homenaje a la novia de Barranquilla, Estercita Forero. Después de comerciales verán a la reina del carnaval y a las comparsas que engalanan el primer evento oficial del Carnaval de la Arenosa. Y yo los espero en Mundo Geek. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Centro Interactivo Maloca, en el occidente de Bogotá, que se llena de personajes y de disfraces fantásticos porque se celebra Mundo Geek, del cual hablaremos más adelante, porque comenzamos con el Carnaval de Barranquilla, que esta noche enciende los motores con la Guacherna. Faroles de colores engalanan Curramba la Bella para rendirle un homenaje a Estercita Forero, a la cabeza, la reina del Carnaval de la Arenosa. Una reina muy rojiblanca con una comitiva 7 veces campeona le dice esta noche al mundo
¿Quién es el papá del carnaval? El vestido de la soberana y los monocucos rojos y blancos que le acompañan es un homenaje al Junior, el otro amor de los barranquilleros. El buen corazón del barranquillero no es rojo, sino rojo y blanco. Entonces decimos que hoy vamos a hacerle un homenaje a tu papá. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Chara, acompaña en la comitiva a la reina y muestra que el carnaval es la inmersión de un pueblo alegre en unas fiestas en las que no hay clases sociales. Va a demostrarle a Colombia y al mundo que esta ciudad vive alrededor de su carnaval, que la gente es buena. Un total de 143 grupos bailan en este derroche de colores nocturno que terminará a la medianoche en el barrio Abajo, el lugar en donde la novia de Barranquilla le dio vida a este desfile. Este 23 de febrero se realiza la coronación de la reina y del rey Momo del Carnaval de Barranquilla. Y ahora cambiamos de tema para hablar de Mundo Geek, que a partir de hoy inicia aquí en Maloca, un encuentro para los amantes de la ciencia ficción, del anime, del manga, de las series y películas de fantasía, referencias de Oriente que se instalan en Colombia. Cosplay, diminutivo de Custom Play, en español juego de disfraces, consiste en usar trajes y accesorios para representar lo más fidedignamente posible a un personaje de algún videojuego, película, manga, cómic o anime. En Maloca se celebra este fin de semana la cultura geek y los cosplayers tienen un lugar muy importante. Rompe la rutina, más que todo, porque uno a veces está atareado con el estudio, el trabajo, entonces uno quiere el escape. Un escenario para dar rienda suelta a la imaginación. Vamos a tener un concierto de unos invitados internacionales que son de Covers Duo. Vamos a tener un panel también con los invitados internacionales, que tenemos a Sailor Pau de Panamá y a Wichiko de Brasil. Una creciente fascinación por la cultura pop de países orientales inspira este movimiento en Colombia, donde se gesta a nuestra propia manera. Acá es como mezcla, coreano, chino, japonés, todo. Pero en Japón, solamente sobre Japón. Todo en exceso es malo y esto también aplica para los videojuegos. Hoy consultamos con una experta cómo hacer para que no se convierta en una adicción entre los jóvenes. Cerca de 3,5 millones de colombianos son consumidores de videojuegos, una buena opción de entretenimiento si se hace de forma responsable y controlada. ¿Cuándo se convierte en una amenaza? La cantidad de horas en las que el niño o el adolescente está jugando, si dejo de hacer las actividades que cotidianamente hacía o incluso si ya no las disfruto, que se genere insomnio, que se genere irritabilidad o se genere tristeza porque no estoy jugando. Según la OMS, Colombia ocupa el primer lugar entre los países más sedentarios del mundo. Este nivel causado, entre otras cosas, por el consumo elevado de videojuegos. Físicamente, mi cuerpo está quieto y eso hace que el sedentarismo sea una consecuencia muy grande. A los padres se les recomienda establecerles horarios a sus hijos. Un tiempo no mayor a 60 minutos diarios es suficiente para evitar cansancio visual, ansiedad y adicción. Yo soy una convencida de que los gatos llegan a la vida de las personas con una misión. No solamente nos llenan de amor, sino que también equilibran nuestras energías y nos enseñan. Se aproxima la celebración del Día Mundial del Gato para festejar la existencia de estas maravillosas criaturas. El 20 de febrero es el Día Internacional del Gato, una celebración que le rinde homenaje a estos adorables felinos que cobran cada vez más importancia en las familias colombianas. La fecha cobró valor desde la muerte de uno de los felinos más queridos de las redes sociales, Socks, el gato que adoptó el expresidente Bill Clinton. Como Socks, hay cientos de gatos en Colombia que esperan ser adoptados. Son muy limpios, son muy amorosos, muy amigables, es muy fácil manejarlos. Temperamentos, hay distintos temperamentos, pero cada uno se va moldando a la familia que tiene. Ellos necesitan un ambiente sano, uno tiene que ser responsable de saber cuántos puede tener en la casa. Su capacidad de adaptación a los espacios pequeños y su estilo de vida independiente convierte a los gatos en las mascotas de la era moderna. Acompañada de la comunidad Naruto de Colombia, quienes participan en Mundo Geek, me despido desde Maloca deseándoles un muy feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Miau. Colombia tiene a partir de hoy 7 superjueces, una especie como de dioses del Olimpo, que dirán la última palabra sobre todo lo contenido en la Constitución. Son los miembros de la Corte Constitucional que hoy puso en marcha el presidente de la República. Juzgarán todo lo que tiene que ver con la nueva Colombia que diseñó la Constituyente. Sus decisiones son inapelables. Ni el mismo presidente las puede poner en duda. Todos dicen tener la razón. Todos escriben argumentos sólidos. Pero en últimas, solo habrá un camino.
el que señale esta Corte Constitucional. Sus poderes son envidiables para cualquier mortal. Definir sobre tratados internacionales, leyes del Congreso, decretos del gobierno, referendos populares, guerra exterior o conmoción interior. Pueden ordenar que el presidente firme una ley contra su voluntad o obligar a cualquiera a declarar ante el Congreso. Y no es de menor importancia decir la última palabra sobre tutela y derechos ciudadanos. Algunos dicen que por encima de ellos solo puede estar Dios. No, en modo alguno y menos aún en una democracia. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un ministro que impone censura. 2. Descubren caletas por libranzas. 3. ¿Recuerdan el tremendo juez y la tremenda corte? Pues hay un tremendo juez. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Cuando alguien habla de libertad de prensa, debe entenderse que se refiere al derecho sagrado que tienen los ciudadanos a recibir información. La libertad de prensa no es un derecho de los periodistas, es de la sociedad que, a través de los medios, pide a funcionarios en cualquiera de los poderes respuestas a las inquietudes de la gente. Y voy a hacer una respetuosa, pero pública crítica a un ministro que viola la libertad de prensa. El señor ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, decidió imponer no hablar sobre su actividad como servidor público y no responde las preguntas que el país le reclama todos los días sobre sus funciones. El ministro Rojas no atiende a los periodistas, no responde sus preguntas, no acepta entrevistas, no atiende justas llamadas de las emisoras. Algo más grave. Nuestros colegas de Blue Radio terminaron amenazados por funcionarios del ministerio porque le insistieron al ministro en que diera una entrevista. El ministro mandó decir que eso era acoso y que no tenía por qué dar explicación a los medios. El ministro Rojas decidió que solo responde sus propias preguntas con autorreportajes que él envía a los medios. No ha existido en el país en los años recientes semejante actitud. CMI comunica que no divulgará ni uno solo de los autorreportajes que el señor ministro envía, como este que hoy distribuyó en los medios. Y esperamos que Blue Radio, víctima directa de la agresión a la libertad de prensa, también nos acompañe. Ustedes deben estar pensando, ¿y qué es lo que le quieren preguntar? Entre otras cosas, esto, la Ruta del Sol. ¿Qué pasa con el tramo de Gamarra-San Alberto? ¿Y la maquinaria inactiva? ¿Y los miles de trabajadores y familias afectados? ¿Y quién da a los habitantes de la zona una respuesta sobre lo que les adeudan y cuál es su futuro? ¿Y quién responde por el no dragado del río Magdalena? ¿Y qué tal semejante lío de los camioneros? Señor ministro, con todo respeto, la Ley 1712 de 2014 dice que los servidores públicos están obligados a entregar la información que se les solicite, siempre y cuando no sea reservada. ¿Y todo reservado? Sorpresivamente, esta tarde el ministro respondió preguntas a periodistas que acompañaban al señor presidente en su visita a Sincelejo. Gracias, ministro, muchas gracias. ¿Sí ve que sí se puede, ministro? 2. En medio del rastreo que se adelanta a los bienes de los promotores de Libranzas Estrabal, cuya liquidación por captación ilegal de dinero se ordenó hace 5 meses, las autoridades encontraron una millonaria sorpresa. Nada menos que 2 fideicomisos en los que los detenidos promotores de Estrabal, Juan Carlos Bastidas y César Mondragón, depositaron cerca de 2.000 millones de pesos que permanecían ocultos y no habían sido reportados a las supersociedades que adelanta el proceso de liquidación y pago a los acreedores de Estrabal. El dinero ya está embargado por la super, que sigue buscando más caletas de Estrabal. 3.
Como se sabe, en 2011 la Superintendencia de Salud decidió intervenir la EPS Saludcoop luego de corroborar que por años desvió recursos de la salud a negocios privados de sus dueños. Trabajadores de Saludcoop presentaron una tutela ante el Juzgado 37 Civil de Bogotá, diciendo que la intervención de la EPS violó el debido proceso y afectaba su buen nombre. El juez Hugo Hernando Moreno aceptó la queja y ordenó que la EPS fuera devuelta a Palacino y a sus socios. La decisión fue apelada y la justicia la derogó. El juez fue investigado por el Consejo Superior de la Judicatura y acaba de ser sancionado por 6 meses por haber errado al devolver Saludcoop a Palacino. En esos 5 meses de devolución, la Supersalud no pudo acceder a los estados financieros de la EPS, pues sus administradores se lo impedían. Ahora se sabe que Saludcoop no fue la primera auxiliada por el juez Moreno. Cuando se intervino otra EPS corrupta, como fue Salud Cóndor, el mismo juez aprobó una tutela que revocaba la medida de control. ¿Qué tal esta joyita? ¿Y qué tal esta? ¿Y qué tal la joyita de juez? ¡Ja! Hasta el lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamit. Mamá, ay mamá, ¿usted sabe dónde está María? ¿Usted sabe dónde está María? Venga pa' que la vea, venga pa' que la vea, que de la plaza prendía. Hasta aquí las noticias, nos vemos el lunes como siempre en CMI La Noticia. Feliz fin de semana.